Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Orey de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este viernes 19 de enero 2018. Sabiduría práctica para ser feliz es el tema de los proverbios de Salomón. Pero el tema específico de hoy es sabiduría para decir no. Se basa en Proverbios 5, versículos 1 al 14. En esta porción del libro se usa una metáfora recurrente que vale la pena explicar. Se usa una figura literaria para hablar de la insensatez, hablar del pecado, hablar de la tentación. Y para hablar de estas cosas, se refiere a una mujer mala, una especie de ramera. Así le llama más adelante el proverbista en otros textos que estudiaremos otros días. Sin embargo, hay que aclararlo categóricamente. Esta figura literaria de esta mujer malvada no se refiere a una mujer en particular, no se refiere a las mujeres. Es simbólico. Igual que en otros pasajes de este mismo Proverbios, cuando se habla de la inteligencia y la sabiduría, se le llama parienta o se le llama hermana. En ese caso también se está personificando una virtud, haciéndole parecer como una mujer. Es una figura literaria, se llama justamente la personificación. Así es que podríamos incluso intercambiar, porque es Salomón dando consejos a sus hijos y le dice que tengan cuidado con una mujer ajena, y es la maldad, es la tentación, es la insensatez personificada. Pero si quisiéramos hablar con una joven, podríamos también cambiar el género y decirle cuidado con ese patán. Cuidado con ese perverso, cuidado con ese hombre malo, y nos estamos refiriendo a la insensatez, al pecado, a la tentación, pero ahora personificándolo para una mujer como un patán. Una vez aclarado el punto, estudiamos el pasaje verso a verso y permítame dar una breve explicación en cada caso de cada versículo y después concluiremos con algunas importantes enseñanzas. Las enseñanzas de este pasaje son muy, pero muy prácticas y muy importantes, extremadamente importantes y útiles. Versículo 1 dice así: Hijo mío, está atento a mi sabiduría, y a mi inteligencia inclina tu oído. Enseñanza, una vez más, un llamado a la disposición para aprender. Lo contrario sería estar desinteresado por aprender y por lo tanto estar inclinado a la insensatez. Versículo 2: Para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Enseñanza, el aprendizaje no solo se queda en el conocimiento, sino que se expresa en verdades que se comparten. El conocimiento no sale por la boca, cuando hablamos sabiduría. Versículos 3 y 4. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Aquí está la figura literaria, la personificación de la maldad, la tentación, la insensatez. Y nos enseña lo siguiente: el mal se nos presenta atractivo, nos promete dulzura, suavidad y placer, pero es como una mujer mala que corrompe al ser humano, o como un patán que destruye el corazón de una chica. Al fin de cuentas, la dulzura se convierte en amargura y la suavidad se convierte en espada que mata. Versículo 5. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. El destino o la dirección de la inmoralidad o de la insensatez es el panteón, es decir, la muerte. Versículo 6. Sus caminos son inestables, no los conocerás si no consideras el camino de la vida. Enseñanza, caer en la tentación de la necedad en forma de inmoralidad es caminar en arenas movedizas. No hay manera de salir por uno mismo. Versículo 6. No hay manera de salir por uno mismo, debo añadir más. El único remedio es retomar el camino de la sabiduría. Ahora sí, versículo 7. Ahora pues, hijos, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. Enseñanza, el mejor antídoto para la destrucción que causa una inmoralidad es ser discípulo, es decir, ser un aprendiz, ser alumno de otro, dispuesto a ser enseñado, a ser reprendido, a ser guiado. Es más, déjeme decirle que no tener mentor, no tener a quien rendirle cuentas, no tener quien nos regañe, no importa la edad que tengamos, no tener a alguien que nos guíe, que nos aconseje y de vez en cuando nos regañe, nos discipline, es vivir en peligro. Versículo 8. Aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa. Enseñanza, a la maldad se nos manifieste de la forma que sea, es mejor sacarle la vuelta. No le sigamos la corriente, que jamás esté cerca de nosotros. Versículo 9. Para que no des a los extraños tu honor y a tus años al cruel, y tus años al cruel. Caer en la necia inmoralidad caer en la necedad y la inmoralidad es caer en la esclavitud. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño.
enseñanza, es como es como regalar la vida, es como regalar nuestro trabajo a otros. Y gimas al final, gimas de gemir, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, es morir anticipadamente. Y digas, ¿cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión? Es lamentarse de no haber seguido un consejo sabio, pero es lamentarse tarde. Eso fue el versículo 12. Ahora el versículo 13 dice así: No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Es reconocer la necedad de no haber estado dispuesto a aprender y seguir consejo, pero insisto, es reconocer eso tarde. Y versículo 14. Casi en todo mal he estado, en medio de la sociedad y de la congregación. Es experimentar una desgracia tan integral que se hace pública y nos convierte en objeto de vergüenza. Y aquí entonces la enseñanza fundamental y las enseñanzas que le explican. Debemos aprender a decir no a tiempo. Esta es la enseñanza fundamental. El pasaje sigue el tema de todo el libro, sabiduría práctica para ser feliz, y nos presenta una historia metafórica en donde la maldad nos puede atrapar y llevarnos a la destrucción, sea una mujer mala o sea un patán. Pero también nos da el antídoto para vencerla, y como debemos esperarlo, es la sabiduría el antídoto, que en este caso se define como la tendencia a aprender, la disposición para seguir consejos y especialmente la capacidad para decir no a tiempo. He aquí algunas verdades que nos ayudan a aplicar esta enseñanza. Primera de ellas, la sabiduría consiste en tener bases para tomar decisiones, aún antes de tener las disyuntivas. Sí, le explico. Si esperamos a que la tentación llegue a nuestra vida para tomar una decisión respecto a lo que haremos o no haremos, posiblemente no tomemos la decisión correcta, es demasiado tarde, ya estamos ahí metidos. Tener principios y valores, un código de ética que rija nuestro comportamiento, es tomar decisiones antes de que estemos frente a la necesidad de tomarlas. Y eso es muy bueno. Tomar decisiones anticipadamente nos ayuda a decir no al mal a tiempo. Porque lo decidimos hace 5 años, o lo decidimos hace 10 años, o lo decidimos cuando éramos jóvenes, o lo decidimos hace un mes o hace un año, establecimos un código de ética, dijimos lo que nunca haríamos, dijimos lo que siempre haríamos, de tal manera que cuando lleguemos a la disyuntiva de hacer así o asá, ya tenemos la decisión, lo decidimos hace tiempo. Y hay más garantía de que tomemos la decisión correcta. Segunda enseñanza, la sabiduría consiste en ser libres. Y libres, como dijimos antes, para decir no, por ejemplo. La Biblia enseña que el pecado esclaviza. La primera vez nos cuesta trabajo, la segunda un poco menos, y poco a poco se va haciendo más fácil el pecado. Y lo difícil ahora es decirle no. El proverbista nos advierte de estas cosas para no dejarnos esclavizar. Lo ideal es no esperar hasta estar frente a la tentación, sino decidir alejarnos de ella cientos de pasos antes de tenerla enfrente. Decir no es una acción liberadora y poderosa. Deberíamos aprender a usar más frecuentemente este poder. Y en tercer lugar, la sabiduría consiste en aprovechar la oportunidad de redención. Es lo que más me gusta decir de este pasaje. El pasaje nos habla de la tragedia, de la necedad que se muestra en una inmoralidad. Nos presenta la contraparte de la sabiduría que nos puede ayudar a evitar la tragedia, pero hay un breve pasaje que nos puede llenar de esperanza, especialmente cuando reconocemos que todos hemos sido atraídos por la tentación y hemos caído de diferentes maneras. Recordemos que la Biblia no habla de pecados veniales. La Biblia enseña que todos los pecados son mortales. Dice así Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, y se refiere a cualquier pecado. Así que cualquiera de nosotros podría decir, ¿por qué no me lo dijeron antes? Pero resulta que de acuerdo con la Biblia, todos hemos pecado, todos hemos sido seducidos y seducidas por la mujer mala o por el patán que personifica el mal. Mentir, envidiar, chismear, robarse el cambio de las tortillas cuando éramos niños, codiciar, desobedecer a los padres, etc. Y otras muchas cosas, algunas más escandalosas, son pecado. Mortales todos. Así que podríamos hablar de nuestra propia tragedia. Pero el pasaje, insisto, nos presenta una chispa de esperanza. Leamos. Este es el pasaje del versículo 6 y dice así: sus caminos son inestables, y se refiere al camino de la necedad y la inmoralidad. Sus caminos son inestables, no los conocerás, y por no los conocerás significa no los puedes controlar, no puedes hacer nada con ellos, no están bajo tu
tu poder. Pero luego sigue diciendo, si no consideras el camino de la vida. Aquí está la esperanza. Aquí está la oportunidad de redención. Hay un camino de muerte, pero Dios nos invita a salir de él y entrar al camino de vida. El pasaje que les dije antes, Romanos 6:23, en realidad tiene una segunda parte que no les leí. Permítame leerlo ahora completo. El pasaje dice, porque la paga del pecado es muerte. Esta es la tragedia. Pero sigue diciendo, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿No es maravilloso? La paga del pecado es muerte, pero, sin embargo, no obstante, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Romanos 6:23. Así que el asunto es muy claro. Ceder a las tentaciones es un acto de necedad e inmoralidad que esclaviza y nos lleva a la muerte. Pero seguir ahí, conociendo que hay otro camino, el de la vida, es una necedad peor, es una necedad más grande. Si no dijimos no a la mujer mala o al patán ayer, y por mujer mala y por patán no me refiero a ninguna persona, me refiero a la tentación, a la maldad, a la necedad. Si no le dijimos no ayer, podemos decirle no ahora. Digámosle no a la necedad, digámosle no a la inmoralidad. Regresemos al camino del bien en el que Dios nos puso al nacer y experimentemos la dádiva, el regalo, la gracia de Dios, el perdón, es decir, y su restauración en nuestra vida. Ejerzamos el maravilloso poder de decir no a la maldad. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrármelo el día de mañana. Hasta pronto.